Bien, ahí está. Ok, entonces, hoy largaríamos con ya temas de la unidad 4, que la unidad 4 es cálculo vectorial. Básicamente acá lo que vamos a aprender esto, la noción de vectores en el plano o en el espacio, de rectas y de plano. Y todo eso lo vamos a usar para, más adelante lo que queremos ahora, después, definir funciones de varias variables, ¿bien? Funciones que no solo que estén definidas en la recta, sino que pueden estar definidas en el plano o en el espacio tridimensional. Y queremos generalizar todo lo que aprendimos de límites, de derivada, para ese tipo de funciones. Entonces, vamos primero por lo más básico, esto de cálculo vectorial. Entonces, lo que vamos a introducir ahora es la noción de vector en el plano. Cuando digo plano, me estoy refiriendo que la dimensión es 2, y cuando hablo del espacio es que la dimensión es 3. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a notar Rn, ¿bien? Sería como la generalización de la recta, donde Rn, que van a ser el conjunto de todos los puntos. A veces pongo así con mayúscula porque no tengo negrita acá, serían todos los A, de la forma son las n tuplas, ¿bien? Con A1, A2, A3, A4, A5, A n, ¿bien? Cada uno de estos A sub i son numeritos reales, ¿bien? Si el n es 2, serían pares ordenados A1, A2. Si el n es 3, serían ternas, ¿bien? A1, A2, A3. Entonces en Rn vamos a definir dos operaciones. Definimos la suma. Vamos a empezar a colorear un poco. La suma, bien, ¿en qué consiste? Es agarro dos puntos de Rn. ¿Y qué hago? ¿Cómo sumo dos puntos de Rn? Bueno, sumo coordenada a coordenada, ¿bien? Hago el A1 más el B1, esa va a ser mi nueva coordenada. El A2 más el B2 va a ser mi segunda coordenada. Así A3 más B3. Y la última sería AN más BN, ¿bien? O sea, sumar dos puntos es sumar coordenada a coordenada. Y la multiplicación por escalares, es la otra operación que tenemos, es si agarro un numerito que esté en R, que me va a dar la operación esta de un numerito real por un punto en Rn. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? Bueno, es multiplicar de nuevo coordenada a coordenada. Entonces me va a quedar R por A1, R por A2, R por A3 y así hasta R por AN. ¿Bien? Entonces lo que se puede probar que es con estas operaciones, lo que nos queda que Rn es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, ¿bien? Porque estamos multiplicando acá por numeritos reales. Y a los elementos de Rn, bueno, como estuve diciendo recién, a veces los llamamos puntos, otras veces los llamamos vectores. ¿Bien? Es como que vamos a hacer un juego. A veces lo vemos como puntos en el espacio y a veces lo vemos como vectores que son flechitas. Ya vamos a ver más adelante eso. ¿Bien? Entonces tenemos la suma y la multiplicación por escalares. Bueno, la observación que hacemos acá es que si denotamos a menos a, ¿bien? Lo vamos a denotar a menos a, ¿qué cosa? Es al punto a lo multiplico por el escalar menos 1, ¿bien? Ya eso lo denoto como menos a. Entonces lo que puedo ahora es como que definir la resta entre dos puntos de Rn. Entonces hacer b, el punto b menos el punto a, no es otra cosa que hacer b más el punto menos a. ¿Bien? Y otra observación es que a veces vamos a denotar el vector nulo simplemente como con un cero grande, un cero negrita, pero esto lo que significa, o sea, no hay que confundir que este cero en Rn es un cero que tiene n coordenadas, ¿bien? O sea, si estoy en el 0 en el plano sería el 0, 0, en el espacio sería el 0, 0, 0, ¿bien? Pero muchas veces en muchos libros lo van a encontrar así, como lo ponen con un único y a lo mejor lo ponen como con negrita, ¿bien? Pero no hay que confundirse eso, que es un vector y no un numerito. Entonces, lo que decía esto, representación gráfica o geométrica de los puntos en Rn o de los vectores. ¿Bien? Entonces, si yo lo pienso como punto, si por ejemplo me dan el A, que es el 2, 3, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo represento gráficamente al 2, 3? Me dicen, bueno, ¿cómo represento eso? Me tengo que hacer moverme en la coordenada. Es como que esto lo veo como coordenada X y coordenada Y. Entonces, en el plano me dicen, movete 2 unidades en la coordenada X, por eso me muevo hasta acá, y después subí 3 unidades en la coordenada Y. ¿Bien? Entonces, lo mismo, subo por acá o subo por acá. Y por eso, entonces ahí tendría el puntito A.
Lo mismo el menos a va a ser, bueno, justamente le pongo un menos. Entonces me dice, móvete 2 coordenadas a la izquierda, en la dirección X, y baja 3 en la dirección vertical. ¿Bien? Entonces este sería, este puntito, el menos a. Entonces esto, así y así, sería representado como puntos. ¿Bien? Y a veces lo vamos a representar como vectores. Bueno, como vectores entonces lo vamos a representar como una flecha que va desde el origen, ¿bien?, hasta el punto correspondiente. O sea, el largo desde acá, desde el 0, y voy hasta el puntito correspondiente. ¿Bien? Entonces, cada vector va a tener una dirección, un sentido y una longitud. ¿Bien? O sea, esta es la longitud. Básicamente la longitud es la distancia que hay desde el origen hasta la puntita de la flecha, o hasta el punto, sería, si lo pienso como punto. Bien. El sentido me lo da justamente la recta en la que está el vector. ¿Bien? Y la orientación, perdón, la dirección me la da en la recta, es el ángulo que forma con el eje de las X, ¿bien? Y el sentido me lo da la flechita hacia donde está apuntando el vector. ¿Bien? Entonces fíjense que aquí el A y el menos A son un vector que tienen la misma longitud, la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Bien? O sea, fíjense en esto que habíamos acá, multiplicación por escalares. ¿Bien? Si yo al A lo empiezo a multiplicar por un escalar, si al A lo multiplico por 2, ¿qué hago? Le duplico su longitud, porque multiplicar por 2 esto sería hacer 2 por la primera coordenada, entonces me quedaría un 4 acá, y acá me quedaría un 6. ¿Bien? O sea, es como que me estaría dando que, si acá está el 4, y acá está el 6, es como que me daría, este sería el puntito 2A, que no es otra cosa que es duplicar este vector acá. ¿Bien? Si, mientras más grande es el R, es como que más lo agrando al vector. ¿Bien? Mientras más chiquito es el R, cada vez lo achico más. Y si el R llega a ser negativo, lo que le hago es, le cambio su sentido. ¿Bien? Fíjense, este era el A, y acá el menos A lo he multiplicado por menos 1. ¿Bien? Entonces me queda un mismo vector que tiene la misma dirección, la misma longitud, pero el sentido es opuesto, apunta para el otro lado. Bueno, eso sería graficar en el plano, y en el espacio es básicamente lo mismo. Supongamos que tenemos el punto 2, 3, 3, ¿bien? De R3. Entonces, ¿cómo grafico este punto? Bueno, me dice, en la coordenada X, que sería esta de acá, te tenés que mover 2 unidades. Entonces me vengo hasta acá. Después en la coordenada Y, muévete 3 unidades. ¿Bien? Entonces, 1, 2, 3, hasta acá. Entonces ahora me fijo dónde se cruzan estos dos puntos. Bien, entonces este punto de acá sería el 2, 3 en el plano, o sea que 2, 3, altura 0. Pero ahora me dice que la tercera coordenada no tiene altura 0, sino tiene altura 3. Entonces tengo que subir 3 unidades. Bien, y este sería entonces el puntito que me queda. Y visto como vector es lo mismo. Es, de nuevo, me tengo que correr 2 en X, 3 en Y, o sea que llego acá. Y después lo que me dice es subir 3 unidades en Z. Entonces, el vector que me está quedando es este que tengo acá. ¿Bien? Entonces, a veces vamos a trabajar, lo vemos así como puntos, y a veces como vectores. Vamos eh, jugando y yendo de un lado a otro. ¿Bien? Entonces, bien, recién vimos esto de qué sería multiplicar por un escalar. Entonces, lo que decía, multiplicar por un escalar, si el escalar era más grande que 1, lo que estoy haciendo es aumento su longitud. Si el escalar es más chiquito que 1, pero mayor que 0, lo que estoy haciendo es disminuyendo su longitud. Y si el escalar es negativo, lo que le estoy haciendo es cambiar el sentido. Y depende, si el módulo es más grande que 1, le cambio el sentido y además le agrando su longitud. Y si es negativo, pero su módulo es más chico que 1, entonces le cambio el sentido, pero le achico la longitud. ¿Bien? Entonces, veamos qué significa la suma de vectores. ¿Bien? Para hacerla geométricamente, la suma de vectores, tenemos lo que se conoce como la regla del paralelogramo. ¿Bien? Entonces, yo tengo el vector acá, este que está en azul, el 3, 1. Bien, entonces, ¿cómo grafico el 3, 1 como flechita? Me muevo 3 unidades en X y subo 1 en Y. Entonces, tendría esta flechita azul de acá. Bien. Y por otro lado tengo el vector B, que es el 1, 2, me muevo una unidad en X y 2 en Y. Bien. O sea que tengo esta flechita de acá. Vamos a hacerlo mejor. ¿No?
Bien. Entonces, hacer la suma era sumar coordenada a coordenada. O sea, tendría que hacer 1 más 3, que me da 4, y 2 más 1, que me da 3. Y me termina quedando este vector en rojo acá. Bueno, pero fíjense que eso es lo mismo que si yo a este vector que tengo en azul lo pego acá en la punta del B, ¿bien? Es como que lo traslado y en vez de, como que lo origen ahora, no me quedó recto, pero sería lo mismo. Es como que si trasladé el origen que tenía acá, lo traslado a la puntita del vector B, a donde estaba la flechita, ¿bien? Entonces lo que me queda al final de A más B es, voy con B y me muevo en la misma dirección del vector A y con hasta cuánto la misma longitud, ¿bien? O era lo mismo si se hacía el A y lo que hacía es trasladar el B a su origen acá. Entonces, por eso se llama la regla del paralelogramo. Bueno, en definitiva, lo que me queda es que la A más B es la diagonal de este paralelogramo. Bien. Entonces, en cuanto a las restas, es similar. Si tengo ahora el vector A, que es el vector de nuevo, el 3, 1, el mismo que teníamos antes. Bien. Y ahora quiero hacer A menos B. Entonces, sabíamos que el B era el 1, 2. Entonces, el menos B va a ser este de acá, es menos 1, menos 2. Bien. Y entonces, bueno, lo que ahí hemos dicho era que la resta, y venimos acá, hacer la resta era sumar, ¿bien? O sea, B menos A era hacer B más el menos A, ¿bien? Entonces es lo que estamos haciendo acá. Si yo quiero hacer A menos B, lo puedo ver cómo hacer. Ahora puedo usar la regla del paralelogramo acá. Entonces tengo el A y lo que hago, le sumo el menos B. Entonces traslado este vector, es como que pongo el origen en donde termina el A y me queda esto de acá. ¿Bien? Entonces lo que me queda, si ahora hago el paralelogramo, esta sería la diagonal del paralelogramo. Y esto en rojo es A menos B. Ok, o era lo mismo si yo hacía menos B y al menos B le sumaba el A. Entonces a este vector azul lo traslado acá y lo pongo acá en el origen. O sea, el origen lo paso donde terminaría el B. Y entonces tengo el otro lado del paralelogramo. En definitiva, el A menos B de nuevo me da la diagonal del paralelogramo. ¿Bien? Entonces acá apareció algo de que esto que estoy trasladando. Entonces fíjense que si yo tengo así un vector B y un vector W, ¿bien? En el plano, bueno, o en el espacio también vale. Como punto en el plano, estos no representan lo mismo, ¿bien? Porque este como punto en el plano, el B, le está representando el puntito este que está acá, ¿bien? Pero el W como punto en el plano no representa a ningún punto, ¿bien? Porque para que un vector represente un punto en el plano tenía que tener la flecha partida desde el origen, ¿bien? Entonces, esta flecha no está partiendo desde el origen. Entonces, acá donde termina el W no me está representando, así, si me dan esta información, no me está representando ningún punto en el plano. ¿Bien? Porque si quiero considerar como punto en el plano a este, la flecha sería desde acá, ¿bien? Y me quedaría algo así. ¿Bien? Pero bueno, muchas veces vamos a usar eso, que como que el B y el W, ¿bien? Como vector, sí coinciden, porque fíjense, tienen la misma longitud, tienen la misma dirección, ¿bien? Y tienen el mismo sentido. Entonces, como vectores, si no lo pienso que los vectores me están representando un punto en el plano, sí coinciden, ¿bien? Pero no representan el punto en el plano. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, muchas veces a la resta de vectores, si tenía el vector A y tenía el vector B, ¿bien? Lo que acabamos de hacer recién, o sea, para hacer el A menos B, ¿qué hacía? A este B lo ponía, le cambiaba su sentido, entonces me quedaba por acá y después lo trasladaba acá y ahí me quedaba el A menos B. ¿Bien? Bueno, pero muchas veces lo que vamos a acordarnos que cuando tengo A y B, el A menos B, este rojito que está acá, muchas veces, que ese es realmente el A menos B, muchas veces como vector lo pensamos acá, ¿bien? Con esto que puse acá como punteado, ¿bien? Como A menos B. ¿Mm? Como que lo importante es esto, es la dirección que nos está dando, la dirección y la longitud. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí, hasta acá estamos. Bárbaro.
¿Ustedes de esto ya vieron un poquito en álgebra o no? Sí, ¿No se profe. acuerdan? Sí, bárbaro, bien. Por eso, bueno, pero cualquier cosa que no se entienda, ustedes me frenan, ¿bien? Ok, entonces definimos vectores, tenemos sumas de vectores, multiplicación por un escalar, y ahora lo que vamos a definir otra operación entre vectores que se llama producto escalar o producto interno. ¿Bien? Quizás podemos tratar de usar siempre el producto escalar, nombrarlo así como producto escalar, para recordarnos esto, que es una operación entre dos vectores, pero que me devuelve un escalar, me devuelve un número, ¿bien? Porque después ya vamos a ver, tenemos el producto vectorial, que va a ser una operación entre dos vectores, pero me devuelve un vector. ¿Bien? Esto me devuelve un número. Entonces, dado un vector A y un vector B, o puntos, si quieren n tuplas, si estaría con n igual a 2 sería un par ordenado, y si pongo n igual a 3 sería una terna. ¿Ya? Entonces, dado puntos en Rn, ¿ya? Que los puedo escribir así de la forma A1, A2, A3, AN, y B es el B1, B2, B3, Bn. Entonces, el producto escalar entre A y B, ¿bien? Es un número. ¿Bien? De ahí sale que se llame escalar. ¿Bien? Me da un escalar. ¿Cómo lo defino? Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es multiplico coordenada a coordenada y después las sumo a todas. ¿Bien? O sea, hago A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 y así hasta el final más AN por Bn. ¿Bien? Entonces esto, fíjense, me termina quedando un numerito. ¿Bien? Que en forma compacta lo podemos escribir así, como sumatorio de j igual 1 hasta n de A sub j por B sub j. ¿Bien? Entonces, si me piden, por ejemplo, calcular el producto escalar entre el vector 1 menos 2, 3 y el vector 5, 1 medio 0, ¿bien? Entonces uso la definición y el producto escalar ahora entre A y B va a ser la primera coordenada del A por la primera coordenada del B. Entonces me queda 1 por 5, más la segunda coordenada del A por la segunda coordenada del B. Entonces me queda menos 2 por 1, más la última coordenada del A por la última coordenada del B. Me queda 3 por 0. ¿Bien? Entonces 1 por 5 me quedó 5, menos 2 por un medio me queda menos 1 y 3 por 0 me queda 0. Entonces ya hago la cuenta y me queda que es 4. ¿Bien? Entonces el producto escalar entre estos dos vectores me quedó que es 4. ¿Bien? El numerito 4. Paso de tener dos vectores a tener un número. En algunos libros pueden ver que van a poder encontrar que el producto escalar, ¿bien? O interno, que lo llamen interno también, dos, entre dos puntos, entre los vectores A y B, lo van a denotar también como, en vez de ponerlo así como con estos brackets, ¿bien? Lo van a encontrar con un punto, solo que es un punto en negrita como para diferenciarlo de la multiplicación de escalares, ¿bien? Entonces tratemos a veces de usar este como para que quede claro y no confundirnos. Propiedades que tiene el producto interno, ¿bien? Entonces si tengo ahora, si me dan tres vectores en Rn y un escalar en R, cualquiera arbitrario, entonces son válidas las siguientes propiedades, ¿bien? Lo que dice la primera es que el producto escalar es conmutativo, ¿bien? Es lo mismo hacer el producto escalar entre A y B que el producto escalar entre B y A. ¿Bien? Y esto es claro de la definición, ¿bien? O sea, es lo mismo porque la definición que sería hacer entre A y B es hacer A1 por B1 más A2 por B2, ¿bien? ¿Y qué sería hacer entre B y A? Sería hacer B1 por A1 más B2 por A2 más B3 por A3, ¿bien? Pero cada uno de estos productitos son conmutativos, o sea que hacer A1 por B1 es lo mismo que hacer B1 por A1, ¿bien? Y lo mismo, A2 por B2 es lo mismo que hacer B2 por A2. Entonces, puedo conmutar cada una de estas cosas y al conmutar cada uno de estos sumandos, lo que me está quedando después es el producto escalar entre B y A. ¿Bien? La segunda propiedad es que es distributivo con respecto a la suma de vectores, ¿bien? Entonces hacer el producto interno entre A más B contra C es lo mismo que hacer el producto interno de A contra C más el producto interno entre B y C. ¿Bien? Y lo mismo para la segunda coordenada, hacer el producto interno entre A con el vector B más C es lo mismo que hacer el producto interno entre A y B, y a eso le sumo el producto interno o escalar entre A y C. ¿Bien?
La tercera lo que me dice que es asociativo con respecto al producto por un escalar, ¿ya? La multiplicación por un escalar. O sea que hacer el producto escalar entre A y B y después multiplicarlo por un R es lo mismo que si le multiplico hago primero la operación de R por A, esto me va a dar un vector, y ahí después al vector R por A le aplico el producto escalar contra B. Y es lo mismo si al R se lo multiplico al B, ¿bien? A la segunda. Entonces esto lo que me dice que este sería el producto escalar entre el vector A y el vector R por B. ¿Bien? Entonces todas estas tres son iguales. Básicamente, o sea, es como que lo que me permite esto, entre comillas, puedo meter el R y multiplicar al primer vector o al segundo vector y me va a dar lo mismo. El resultado que voy a obtener es lo mismo. ¿Bien? La cuarta, lo que me dice que el producto escalar entre A y A va a ser siempre mayor o igual que cero. ¿Bien? Esto es claro, porque ¿qué es el producto interno o escalar entre A y A? Es hacer A1 por A1, más A2 por A2, más A3 por A3, más así, hasta AN por AN. O sea que básicamente es A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A3 al cuadrado, más A sub N al cuadrado. ¿Bien? Entonces estoy sumando siempre términos que son mayores o iguales que cero, por lo tanto la suma me va a dar mayor o igual que cero. ¿Bien? Y la última me dice que es cero si solo si el vector es el vector cero o el vector nulo. Entonces lo que decíamos recién, ¿no? O sea, ¿qué significa que que el producto interno entre A y A me dé cero? Es que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado y así más AN al cuadrado sea cero, ¿bien? Entonces quiere decir que cada uno de esos sumandos son cero, entonces cada uno de los A sub I es cero, por lo tanto el A es justamente el 0, 0, 0, 0, ¿bien? Entonces todo esto que yo dije en palabras, les dejo la demostración, háganlo ustedes por escrito, ¿bien? Así se asimilan esto, ¿bien? Y por si tienen alguna duda me lo preguntan. ¿Bien? Pero básicamente todas las demostraciones salen usando la definición de producto escalar y las propiedades de los números reales, ¿bien? Como lo que dije acá en palabras de por qué era conmutativa. Fíjense, lo único que dije era usar la definición del producto, quién era el producto escalar, y después yo decía conmutaba acá. Y ahí estaba usando propiedades de los números reales. Bien, vamos a ir usando el producto escalar y con el producto escalar nos vamos a definir la noción de norma de un vector. ¿Bien? O sea, la norma de un vector A, donde el vector es A1 más A1, A2, A3, AN. ¿Bien? Entonces vamos a definir la norma de A y lo vamos a poner así como entre dos barritas. ¿Mm? Y eso va a ser la sumatoria que hago a cada una de sus coordenadas, las elevo al cuadrado, ¿bien? Las sumo a todas y después le tomo la raíz cuadrada. ¿Bien? O eso es lo mismo que hacer es el producto interno entre A y A y al numerito que me dio, el producto escalar entre A y A y el numerito que me dio, le tomo la raíz. ¿Bien? Es válido tomarle la raíz porque, fíjense, lo que habíamos probado acá era que siempre esto nos iba a dar mayor o igual que cero. ¿Bien? Entonces nos va a dar, está bien que le tomemos raíz. Y acá queda claro que no hay problema, pues justamente estamos elevando siempre al cuadrado. Bien, entonces, fíjense que si el n llega a ser igual a 1, es como que eh, si el n es 1, todo esto de acá desaparece, ¿bien? Y lo único que me quedaría es la, la raíz cuadrada de A1 al cuadrado. Y esto no es otra cosa más que la norma de la 1, perdón, el valor absoluto de la 1. ¿Bien? Entonces, la norma, lo que me está generalizando en cierto sentido, es la noción de un poco de valor absoluto. ¿Bien? Y en valor absoluto, ¿qué teníamos nosotros? El valor absoluto nos decía cuál era la distancia de ese número al cero. ¿Bien? O sea, si el valor absoluto de 3 es 3, porque la distancia que hay desde el 0 al 3 es 3, y el valor absoluto de menos 3 es 3 también, y esa era la distancia, ¿bien? La distancia tiene que ser algo positivo. Entonces, el valor absoluto nos daba la distancia de un numerito al 0, ¿bien? Bueno, con la norma, básicamente la norma, justamente lo que nos va a dar la norma es la longitud que representa el vector A. Y es lo mismo que decir que es la distancia desde este puntito al origen. ¿Bien? Veamos que la norma
es justamente la longitud del vector. Si estamos en R2, fíjense ahí, tengo el vector A, que es el A1, A2, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la norma? La norma por definición es hacer A1 al cuadrado más A2 al cuadrado y a eso le tomo la raíz cuadrada, ¿bien? Bueno, pero fíjense que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado raíz cuadrada es justamente por Pitágoras, que me dice, por Pitágoras me dice que la suma de los catetos al cuadrado, o sea, de esto al cuadrado, más cuál es la longitud de este lado del triángulo, y es la misma altura que tengo esto, A2, ¿bien? Entonces, hacer A1 al cuadrado más A2 al cuadrado me daría la longitud de la hipotenusa al cuadrado, ¿bien? O sea, que me da el L cuadrado. Bueno, paso la raíz para este lado y me queda entonces bien, que el L, la longitud de este lado del triángulo, es justamente A1 al cuadrado más A2 cuadrado raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, lo que me está dando es la longitud de este vector, o es lo mismo, la distancia de este puntito al origen. ¿Bien? Y en R3 es lo mismo, supongamos que tengo ahora el vector este, que es la flechita roja. Bien, entonces, fíjense, primero me voy en el plano, entonces hago esto al cuadrado más, perdón, A1, me vengo acá, la distancia de esto es A1. Bien, y el lado este, bueno, es lo mismo, tiene longitud A2, es como que a esto lo proyecto acá. Entonces tengo que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado me va a dar ese L1 que tengo acá abajo. ¿Bien? Es este L1 que tengo acá. O sea, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado me da L1 cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, L1 es la raíz de A1 cuadrado más A2 cuadrado. Y bueno, y de nuevo ahora uso Pitágoras acá. Y digo que el L1 al cuadrado más la longitud de este lado del triángulo, pero la longitud de este lado del triángulo justamente es A3. Entonces, la longitud, el L1 al cuadrado más el A3 al cuadrado, me termina dando esta longitud al cuadrado. ¿Bien? O sea que el L no es otra cosa más que la raíz del L1 al cuadrado más el A3 al cuadrado. Pero reemplazamos quién era el L1 al cuadrado, es A1 cuadrado más A2 cuadrado. ¿Bien? Entonces, conclusión, que el L, que era la longitud de este vector A, es justamente A1 cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, raíz cuadrada. Y eso es la norma. ¿Bien? Entonces, la norma de un vector nos da la longitud del vector, o sea, la longitud de la flecha, o la distancia que hay desde el punto, o sea, desde la puntita de la flecha, al origen. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Todo Claro. bien hasta ahora, sí. Bárbaro, bien. Bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿bien? Notar que la norma de A es la distancia del punto A al origen, ¿bien? O sea que es la distancia, que lo vamos a denotar muchas veces así, distancia de A al cero, donde este cero, ojo, significa el 0, 0, 0. O sea, si estoy en R2 sería el 0, 0, si estoy en R3 sería el 0, 0, 0, ¿bien? O sea, esto es un vector, ¿bien? Y a veces directamente lo escribimos, en vez de poner dist, ponemos la letra D directamente. Entonces, esto lo que me dice es la distancia entre el vector A y el vector 0, y eso lo que acabamos de ver es la norma del vector A. Y para cuando quiero definir ahora distancias entre dos vectores, entre el vector A y B, ¿bien? En Rn, entonces voy a definir la distancia entre A y B, vectores en Rn, como la norma de su diferencia. ¿Bien? Fíjense que si el B llega a ser el vector nulo, recuperamos lo que teníamos acá arriba. ¿Bien? Porque tengo que A menos 0 me devuelve la A, y entonces la distancia del A al 0 justamente es la norma del A. Esto es lo que estoy diciendo acá. ¿Bien? O sea, estoy recuperando la de arriba. Y veamos por qué tiene sentido esto, que la distancia entre dos vectores A y B sea la norma de la diferencia, ¿bien? De la resta de los dos vectores. Bueno, si yo tenía, recordemos, si tenía el vector A, era este de acá, ¿bien? Y tenía el B, entonces cuando hacía la resta me daba el A menos B, ¿bien? Bueno, pero muchas veces eso es lo que dije, a veces lo vamos a pensar acá arriba, ¿bien? Total, este vector acá arriba no representa el mismo número, pero como
como vectores es la misma cosa, porque tiene la misma longitud. Esto, si yo lo pongo acá arriba, tiene la misma longitud que el vector que está acá abajo, que va desde el origen. ¿Bien? Entonces, esta longitud es la misma longitud que el A menos B. ¿Bien? Entonces, ahí queda claro que el L, la distancia que hay entre el punto A y el punto B, es la longitud de este vector, del A menos B. ¿Sí? Por eso se define así. Entonces, si me piden calcular ahora, por ejemplo, la distancia entre el vector 1, 0, 2 y el vector 1, 3, menos 1, entonces así sería la notación de distancia, B entre A y B. ¿Eso qué es? Es hacer la norma entre el vector A menos B, la norma del vector A menos B. Entonces, el vector A, reemplazo quién es 1, 0, 2. El vector B es el 1, 3, menos 1. Hago la resta. ¿Cómo se hacía la resta? Tengo que restar coordenada a coordenada. Entonces me va a quedar 1 menos 1, 0. 0 menos 3, menos 3. Y 2 menos 1, ojo que acá me cambia el signo, entonces me quedaría 2 más 1, por eso me aparece un 3 ahí. ¿Bien? Con este tengo un menos acá y un menos acá, por eso se me hizo positivo y me quedó 2 más 1, que es el 3. ¿Bien? Entonces ya sé quién es A menos B, es este vector de acá. Ahora le tengo que tomar su norma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculaba la norma? Era agarrar a cada coordenada y le elevaba al cuadrado y después le sumaba a todas. Entonces tengo que hacer 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Bien? Entonces me quedó que esto es 0 más 9, en definitiva es raíz 18. ¿Bien? Entonces la distancia que hay entre estos dos vectores es raíz 18. Bien. Entonces, algunas Profe, propiedades. Sí, una duda rápida. dale, dale. Para calcular la distancia, ¿es lo mismo que hagamos A Sí. menos B que B menos A? ¿O como está definido A menos B, siempre tenemos que escribirlo así? Va a ser lo mismo. ¿Bien? Es como con el valor absoluto, que es lo mismo el valor absoluto de x menos y que el valor absoluto de y menos x. Genial, ¿Bien? gracias. Eh, porque básicamente, fíjate que si yo hago a menos b, me dio este vectorcito de acá. Y si hago el b menos a, es cambiarle el, el sentido a este vectorcito en rojo. O sea que voy a tener lo mismo, así, pero va a apuntar para acá. ¿Bien? Como esta sería la flechita. Lo único que le hice, o sea, esto sería el b menos a. Bien, lo único que hago es le cambio el sentido, pero la longitud y la dirección sigue siendo la misma. Entonces, cuando le tomamos norma, lo que nos está dando información, la norma es sobre longitud del vector. Entonces, como la longitud de este vector y la longitud de este vector es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, está bien. Muchas veces queremos calcular esto y a lo mejor es más fácil hacer b menos a, entonces es válido también. ¿Bien? O sea, está buena la observación, se lo escribo acá que básicamente la norma de a menos b es igual a la norma de b menos a. Y entonces, básicamente por eso estamos como haciendo lo mismo que teníamos con el valor absoluto de x menos y igual al valor absoluto de y menos x. ¿Bien? Porque, y también lo que habíamos visto, el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. ¿Bien? Y esto nos queda que norma de a es igual a norma de menos a. O sea que como vectores, como tienen sentido opuesto, pero longitud es la misma. Y esto no estaba diciendo lo mismo, con valor absoluto lo que decían, bueno, son opuestos, pero distan del cero, están a la misma distancia del cero, ¿bien? El x y el menos x. Bien. Entonces, a continuación tenemos algunas propiedades de la norma de un vector. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a considerar A y B son vectores en Rn y R es un numerito real. ¿Bien? Entonces, lo primero que nos dice es que la norma de un vector es mayor o igual que cero y que cero sí solo sí es igual a cero. ¿Bien? Entonces, háganla, pero es claro que se desprende. ¿Cómo definimos la norma? Era
la raíz cuadrada del producto escalar entre A y A. Y ya sabíamos que el producto escalar entre A y A siempre iba a ser mayor o igual que cero. Entonces, si le tomo raíz acá, va a seguir siendo mayor o igual que cero. ¿Bien? Y si me dio cero, si le tomo raíz acá, lo mismo, ya había concluido que si esto era cero, sí, solo si el vector era el cero. ¿Bien? Entonces, esto, a lo que voy, que esta parte de acá, esta de acá medio que la tienen hecha con el otro, con las otras propiedades del producto escalar. ¿Bien? Bueno, me dice que después que la norma de R, si tomo un escalar, la norma de multiplicar el vector A por el escalar R es lo mismo que la norma del A por el valor absoluto del R. ¿Bien? Entonces acá tiene que aparecer un valor absoluto porque de este lado a la izquierda siempre me dará algo mayor o igual que cero. ¿Bien? Es lo que acabamos de probar en la propiedad 1. ¿Bien? Imagínense esto, en vez de poner A pongo B y al R por A lo llamo B, bueno, el R por A me tiene que dar mayor o igual que cero. ¿Bien? Por eso tiene que salir con valor absoluto de acá. Recuerden, para valor absoluto, yo tenía el valor absoluto de x por y, era igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. ¿Bien? Está como generalizando eso, donde ahora el y no es un numerito, sino el y es un vector. Tenemos la desigualdad triangular, igual que con el valor absoluto. ¿Bien? Entonces me dice que la norma de A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B. ¿Bien? Eso es lo mismo teníamos para el valor absoluto. Y acá vamos a relacionar también otra manera de relacionar el producto escalar con la norma de los vectores. ¿Bien? Entonces me dice que el producto escalar entre el vector A y el vector B es lo mismo que hacer la norma de A por la norma del vector B por el coseno de tita. ¿Y quién es tita? Tita es un ángulo entre 0 y pi, que es el ángulo entre el A y el B. ¿Bien? O sea, tengo el vectorcito A, tengo el vectorcito B, y este ángulo entre los dos, a ese lo voy a llamar tita. ¿Bien? Entonces lo que me dice esto es que hacer el producto interno entre A y B es lo mismo que hacer calcular la norma de A, calcular la norma de B, las multiplico y eso lo multiplico por el coseno de tita. ¿Bien? Y la última propiedad que tengo es que es lo que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Bien? Y me dice que el valor absoluto del producto interno entre A y B es menor o igual que la norma de A por la norma de B. ¿Bien? Fíjense que esta sale casi es gratis de la 4. ¿Bien? Si acá en la 4 tomo valor absoluto, ¿bien? Me va a quedar todo esto valor absoluto acá, y ahora todo esto es un número, esto es un número, esto es un número. Uso las propiedades del valor absoluto, ¿bien? El valor absoluto llamémoslo a esto x, a esto y y a esto z, ¿bien? Entonces el valor absoluto de x por y por z es lo mismo que hacer el valor absoluto de x por el valor absoluto de y por el valor absoluto de z, ¿bien? Estas cosas de acá, el x es positivo porque tengo la norma de A, eso ya sé que es un número mayor o igual que 0, ¿bien? Lo acabo de probar acá. Norma de B también va a ser mayor o igual que 0, o sea que para estos dos no me hacen falta las barritas de valor absoluto. ¿Bien? Y acá lo que puedo usar me queda que es el valor absoluto del coseno de tita. Bueno, no sé cuánto vale eso, pero sé que va a ser menor o igual que 1. ¿Bien? Entonces lo que digo es que esto que tengo acá, esto es menor o igual que 1. Entonces toda esto de acá lo puedo acotar por lo que tengo acá abajo. ¿Bien? Usando esto. ¿Bien? O sea que 5 sale gratis de 4. ¿Bien? Entonces veamos ahora esta 4, ¿de dónde sale eso? Bien, o sea que el producto escalar entre A y B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre los dos puntitos, entre los dos vectores. Bien, entonces recordemos el teorema del coseno. El teorema del coseno lo podemos ver como una generalización de Pitágoras. Bien, y esto es lo que nos dice si teníamos este triangulito con lados A, B y C. Bien, entonces me decía que C cuadrado era igual a cuadrado más la longitud b al cuadrado menos dos veces a por b por el coseno de tita. ¿Bien? O sea, obviamente esto no hace falta que se lo acuerden, ¿bien?
Fíjense que si el tita llega a ser pi sobre 2, lo que tendría que... Vamos a hacerlo así con un lápiz. Si llega a ser el tita pi sobre 2, quiere decir que el b va a estar acá. Y esto sería el c, así. Bien, y bueno, acá me salió mal, porque si es pi sobre 2 tiene que ser un ángulo recto. Una cosa, tampoco me salió. Una cosa así, ¿bien? Pero básicamente lo que quiero decir es que si tengo pi sobre 2, lo que tengo es Pitágoras, ¿bien? Porque esta sería la longitud b, esto me quedaría c de acá, y justamente me queda que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, y el coseno de pi sobre 2 es 0, esto desaparece, ¿bien? Entonces, todo eso es cuando tita es igual a pi sobre 2. Ok. Bien, entonces vamos a usar esto. Consideremos ahora que tenemos el vector A, el vector B, ¿bien? Entonces, justamente, el ángulo tita sería el ángulo entre estos dos vectorcitos acá, ese de ahí. ¿Bien? Entonces, ahora voy a considerar el triángulo que forman estos vectores, ¿bien? El triángulo que forman el vector A, B y el A menos B, pero el A menos B sería ese, pero lo traslado acá como en origen B, ¿bien? Entonces, esto tiene longitud. ¿Cuál es la longitud de este lado? Es la norma de A menos B, o sea, la longitud de este vectorcito. Entonces, si voy a copiar acá lo que tenía acá arriba. O sea, el norma de A menos B juega el rol de C. ¿Bien? Norma de A juega el rol de la minúscula de acá, de la longitud A minúscula de acá. Y norma de B juega el rol de la longitud B minúscula en esta de acá. ¿Bien? De ahí es que me sale esta ecuación que tengo acá, que la llamo 1. ¿Bien? Donde tita, acá no quedó claro, pero era este angulito que tengo acá entre los vectores, los vectores A y B. ¿Bien? Por otra parte, ahora uso la definición de norma, ¿bien? Entonces, ¿qué es hacer? Vamos a partir de nuevo de acá. ¿Qué es hacer A menos B, la norma de A menos B al cuadrado? Bueno, es hacer el producto escalar entre los vectores A menos B, ¿bien? Y a eso lo elevo al cuadrado, por eso se me vuela la raíz que tengo acá. O sea, es como que con norma vendría una raíz, pero al elevarla al cuadrado se me va. ¿Bien? Por eso no la escribo. Bueno, y ahora uso las propiedades del producto interno y trabajo un poco acá adentro. Entonces, si vamos usamos estas propiedades que habíamos visto acá, esto de acá, usamos esas propiedades y entonces podemos expandir un poquito lo que tenemos acá. Entonces, esto es lo mismo que hacer. Básicamente habíamos dicho que era distributiva, ¿bien? Respecto a la suma de vectores, ¿bien? Entonces me va a quedar que esto es A por A más A escalar menos B más menos B escalar A más menos B escalar menos B. ¿Bien? Eso es lo que escribí en todo esto de acá. O sea, y fui haciendo la distributiva. Bueno, y ahora escribamos cada una de estas cosas que es. ¿Bien? Entonces, esto no es otra cosa más que la norma de A, del vector A, al cuadrado. ¿Bien? Esta parte de acá, el producto entre B y B. Fíjense que acá puedo sacar el menos, lo puedo sacar afuera, entonces me queda un menos 1. Pero también puedo sacar este menos de acá, entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado, entonces me queda un 1. O sea, esto de acá, lo que estoy diciendo, es lo mismo que hacer el producto interno entre B y B. ¿Bien? Eso es lo mismo que hacer el producto interno entre B y B. ¿Bien? Porque es como que saqué el menos 1 dos veces, entonces me queda menos 1 al cuadrado y esto se me hace 1. Todo eso. Entonces es como que todo eso desaparece y me quedo eso de ahí. Bien. Y ahora uso justamente que saco el B afuera y después uso que el producto escalar es conmutativo. Entonces por eso me aparece menos dos veces el AB. ¿Bien? O sea, acá está claro que me aparece, saco este menos acá afuera y me queda AB. Saco el menos acá afuera y me quedo B producto escalar contra el A. Bueno, pero eso era conmutativo, es lo mismo que hacer A producto escalar contra el B. ¿Bien? Entonces de ahí me parece que tengo estos dos, me hacen este término de acá. ¿Bien?
mientras me había quedado que este último me hacía ese de ahí. ¿Bien? Entonces, fíjense, por un lado tengo que la norma de a menos b al cuadrado es todo esto. Y por otro lado tengo que la norma de a menos b al cuadrado es esto de acá. ¿Bien? Entonces, veamos que se repite. Eh, Cuando yo igualo esto con esto, se me van a cancelar. Esto se repite y esto se repite, o sea que se me cancelan. Esto se repite y lo tengo acá, entonces se me cancelan. ¿Bien? Y el menos 2 también. Y el menos 2 también lo tengo acá. Entonces lo que puedo concluir es que lo que voy a llegar es esta ecuación que tengo acá. ¿Bien? Que el producto interno entre A y B es justamente la norma de A por la norma de B por el coseno de el ángulo entre los dos vectores. Y es justamente lo que yo quería probar acá. Que el producto escalar entre A y B es la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Hasta ahora no. Bárbaro. Bien. Entonces, ¿por qué nos sirve esto de acá? Justamente por lo que sigue ahora, que es, vamos a definir la noción de vectores paralelos y vectores ortogonales. ¿Bien? Entonces, dados dos vectorcitos en Rn, ¿bien? Casi siempre yo estoy hablando en general en n, pero lo que vamos a trabajar nosotros es muchas veces en n igual a 2 o n igual a 3, ¿bien? En el plano o en el espacio. Pero vale para cualquier n, básicamente. Entonces, si tengo dos vectores A y B distintos de 0, ¿bien? Entonces vamos a decir que A y B son ortogonales, ¿bien? Y si lo quieren graficar, o sea, piénsenlo como ortogonales, es si el producto escalar entre ambos vectores me dio 0. ¿Bien? Entonces, ortogonal o es lo mismo que a veces los vamos a decir que son perpendiculares. ¿Bien? Entonces, como que formarían básicamente un ángulo de 90. ¿Bien? Es como que tengo un vectorcito acá y el otro vector acá. ¿Bien? Y que van a ser paralelos si el A es un múltiplo de B. ¿Bien? O sea, si A es R por B para algún R real. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta definición coincide con la que uno tiene intuitiva de cuando dos cosas son ortogonales o cuando son perpendiculares, ¿bien? Porque estamos diciendo que si hay, o sea, la noción que tenemos de nosotros que sean perpendiculares es que cuando se cruzan forman un ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo entre ellos va a ser pi sobre 2, ¿bien? Entonces, lo que tengo y el coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Bien? Bueno, pero entonces si me voy acá al teorema 4, estaría diciendo que el producto escalar entre el vector A y el vector B es norma de A por norma de B por el coseno del ángulo entre los dos. Pero si es pi sobre 2, esto me va a dar 0. Conclusión, el producto escalar entre A y B me dio 0. ¿Bien? O sea que dos vectores son ortogonales si su producto escalar es 0. ¿Bien? Que justamente así los definimos. Dos vectores son ortogonales si su producto escalar me dio 0. ¿Bien? Y si yo tengo así dos vectores que son paralelos, ¿bien? Si yo los traslado para que comiencen en el origen los dos, ¿bien? Entonces lo que tengo es que van a estar en la misma recta. Eso es lo importante, que sean paralelos. ¿Bien? Entonces, como que tienen la misma dirección. Entonces, cuando los traslado al origen, van a estar sobre la misma recta. Y acá se ve claro que uno es múltiplo del otro. ¿Bien? ¿Quién es el B? O para hacerlo, no. ¿Quién es el A? Sería multiplicar al B por un R y un R que tiene que ser más chico que 1. Así le achico la longitud al vector B y me vengo, si antes tenía toda esta longitud, yo ahora quiero que sea más chiquita. ¿Y entonces lo tengo que multiplicar por un R menor que 1, así me sigue quedando un vector con el mismo sentido, con la misma dirección, pero con una longitud más chiquita. Y ese vector va a ser el A, ¿bien? Que es lo que tengo acá. Son paralelos. Si existe un R, tal que el A es R por B. Hasta acá, ¿me siguen? ¿Hay alguna duda? Bien. Entonces, esto es importante porque ahora vamos a ver la noción de rectas en el plano y en el espacio. ¿Bien?
Entonces ahora sí vamos a estar siempre hablando cuando yo digo n, pero n va a ser básicamente 2 o 3, ¿bien? Para que se imaginen ustedes el plano o el espacio. Entonces supongamos que tenemos un punto que lo llamo P0 en Rn y un B en Rn, pero al B le pido que sea distinto de 0. ¿Bien? Este podría llegar a ser el 00 o el 000 si estoy en R3. ¿Bien? Pero al B sí me interesa que sea distinto al 0. O sea, alguna de sus coordenadas va a tener que ser no nula. Entonces, si yo tengo este B, ¿bien? Y ahora considero los puntos T por B, ¿bien? Con T en R. Entonces, esto me van a describir la recta L1 que tiene dirección B y pasa por el origen. Básicamente, tenía el vectorcito B, y si yo a ese vector B ahora lo empiezo a multiplicar por valores de T, entonces si tengo un T más grande que 1, lo voy a estar alargando. ¿Bien? Y me voy a venir para este lado. ¿Bien? Si esa es la dirección. Y si el T es más chico que 1, perdón, si el T es más chico que 0, le cambio el sentido, ¿bien? Y le voy a cambiar la longitud dependiendo si el módulo de T es más grande o es más chico que 1. ¿Bien? Pero en definitiva, multiplicando por todos los T en R que yo quiera, es como que puedo recorrer esta parte de la recta y me voy hasta menos infinito. ¿Bien? O sea que haciendo T por B, lo que consigo es una recta, que la llamo L1, ¿bien? Que tiene la dirección del vector B. ¿Bien? Si ahora esa recta, si a estos puntos de la forma T por B, yo le sumo el P0, lo que voy a estar haciendo es, fíjense, al origen, ahora, antes la recta L1, cuando T era 0, pasaba por el 0, 0. ¿Bien? Porque me queda 0 por el vector, no sé, B1, B2, entonces me va a quedar es 0 por B1 que es 0, más y coma 0, B2, o sea, esto estoy diciendo. Si el T, voy a poner un negro, si tengo T igual a 0, ¿qué sería T por B1, B2? Es hacer 0 por B1, B2, y esto como hacía la multiplicación de un escalar contra un vector, multiplicar coordenada a coordenada, entonces me queda 0 por B1, 0 por B2, y entonces lo que me está quedando es el 0, 0. Bien, entonces cuando t igual a 0, la recta L1 pasa por el puntito 0, 0. Mientras que esta, si ahora yo le sumo el P0, lo que voy a hacer es que cuando t sea igual a 0, no va a pasar por el punto 0, 0, sino va a pasar por este punto por el P0. ¿Bien? Es como que trasladé el origen, lo trasladé acá. ¿Bien? Y básicamente lo mismo. Si esto me daba T1 por B, ahora cuando le sumo P0, lo que estoy haciendo es trasladándola aquí arriba. ¿Bien? Entonces, T0, P0 más T por B describe la recta esta que la L2, ¿bien? Esto que tendría acá, que es una recta que tiene la misma dirección que la recta L1, o sea, porque tiene dirección B, pero pasa por P0. ¿Bien? O sea, la trasladé. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen esto? Sí, creo que sí. Ok. ¿Qué te genera duda? Es que, o sea, cuando dice que, o sea, que pasa por el mismo origen, pero creo que entiendo cuando habla de que lo traslada, solamente cuando suma ese P0. Claro, es como que acá lo que estoy haciendo es esto, es como que pensarlo así. Este punto que está acá sobre la recta lo puedo ver como un vector. Sí, ¿Bien? perfecto. Entonces, ese T1, imaginémoslo que esto me dio, no sé, T2 por B me dio ese vectorcito acá. Entonces, donde T2 es una escala. Entonces, a ese T2 por B, ahora le sumo, cuando acá puse T2 por B, le sumo el vector P0, ¿bien? Entonces, es como que le sumo esto. Y uso entonces, es como si se lo pusiera acá, uso la regla del paralelogramo, ¿bien? Sí, Entonces, lo que me terminó quedando es este puntito acá arriba. bien, perfecto. Bueno, ¿Está bien? sí, Por eso digo gracias. como que la subo y es como que el origen ahora, donde el 0, 0 pasó al P0 y estos puntos de acá
lo estoy trasladando en P0. Es como que la trasladé toda la recta para acá. Bien, la subí así, pero... ¿Y cómo la traslado? Esto me lo dice el P0. Bien. Entonces, como L1 y L2, como rectas, tienen la misma dirección, solo que una pasa por el origen y la otra no pasa por el origen. O sea, profe, que como lo que hizo también fue, en vez de pasar por 0, 0, 0, porque, bueno, en este caso 0, 0 nomás, Sí, puede pasar por 1, 0, o 0, 1, exactamente. mejor dicho. Ah, ok. Exactamente. Claro, eso. Si yo lo hubiese, si el P0 fuese el 1, 0, digo, bueno, esa recta, cuando T vale 0, va a pasar por el 1, 0. Entonces, fíjense que esta que yo hice acá, la L2, ahora nunca va a pasar por el origen, ¿bien? Porque la trasladé. Claro, claro. Gracias. Profe, T es el valor que va variando con el que recorremos la recta. Exacto, exacto. T es un escalar que va variando, ¿bien? Entonces, quizás eso, es como que tenemos todos los ingredientes, ahora demos la definición a ver para que quede claro. Pero de última volvemos de nuevo al dibujito, ¿bien? Entonces dado un P0 en Rn y un B, ¿bien? Al B le pido que sea distinto de 0, ¿bien? Entonces ahora la recta L que pasa por el punto P0 y tiene dirección B, va a ser el conjunto de todos los puntos XY si estoy en R2 o XYZ si estoy en R3, tales que a esos puntos los puedo escribir de la forma T0 más T por B, donde T es un numerito real, ¿bien? Y esto lo vamos a llamar, esto de acá, vamos a ponerlo mejor en verde, eso es la ecuación vectorial de la recta. ¿Bien? Esta de acá es la ecuación vectorial de la recta. ¿Bien? O sea, lo que me dice es, o sea, la recta L van a ser, si estoy en el plano, ¿bien? Si n es igual a 2, entonces este es como, tratando de hacer como una grilla, y son todos los x de la forma P0 más T por B, con T algún numerito real. Bien, y si estoy en R3 va a ser lo mismo, solo que ahora este X, en realidad este X mayúscula es de la forma X y Z. Bien, tiene 3 coordenadas. Entonces, al sumarle P0, obviamente la estoy trasladando, la estoy sacando del origen. Ahora, si el P0 llega a ser 0, porque acá es válido en la definición, bueno, es como que no la traslado. ¿Y qué pasaría si el P0 llega a ser un múltiplo del B? En realidad no la estoy sacando del origen, sino como que le estoy moviendo el origen, pero es como que le estaría moviendo el origen para acá o para acá. O sea, es como que la estoy trasladando sobre la misma recta a la L, pero es como que me sigue dando la misma recta. ¿Bien? Pues fíjense que si el P0 es de la forma un escalar por el B, o sea, llamémoslo R por B, entonces saco factor común el R más T. ¿Bien? Entonces, en definitiva, me queda que la recta es de la forma R más T por B, donde el R está fijo y el T se mueve. Bueno, si quieren al R más T lo llamo como un T tilde. ¿Bien? Y listo, me quedo de la forma T tilde por B, que es de esta pinta. ¿Mm? O sea, para sacarla del origen le tengo que sumar un vector que sea no nulo y que no sea paralelo al B. Una pregunta, profe. Sí, Decir que cuando se recorre la recta, sí, el B tiene un valor fijo, lo que va variando el valor de T. exacto, exacto, exacto. Fíjense, acá, o sea, estos están dados, entonces son fijos. Esto y esto están fijos. ¿Bien? Entonces, lo único que hace cuando digo acá con T en R es que T puede tomar cualquier valor en R. Entonces, cambiando los valores de T, voy consiguiendo nuevos puntitos X que están sobre la recta. ¿Bien? Entonces, si me fijo en este dibujito de acá, es como que los T mayores que 0, lo que haría es consigo todo esta parte, como tendría de acá, esta semirrecta, ¿bien? Desde el origen, y me voy acá, me muevo para la derecha, y con los T negativos me vendría para este lado de acá. ¿Bien? Entonces el P y el B están fijos y lo único que se mueve es el T, que es un escalar.
Profe, ¿Sí? perdón, ¿cómo se llama o qué es el símbolo que está en la definición, en la ecuación vectorial de la recta, por ejemplo? Esa X con Nada, techo y piso, ponele. nada, es como un X negrita. Ah, ok, No, ok. no tiene símbolo. Es una X que quise, como estaba escribiendo así, vectorcito para que esto va a ser variable, este X va a ser variable, pero un X en negrita, donde si el n es igual a 2 sería de la forma XY, y si n es igual a 3, mi X negrita es de la forma XYZ. ¿Bien? Lo puse así para no confundir con que sea una sola coordenada. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bien, entonces, hagamos un ejemplo. Nos dicen dar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 1, 1, 3 y tiene dirección 0, 1, 1. Bien, entonces, dibujo primero la dirección. Me dicen, bueno, en X te mueves 0 unidad, en Y te tenés que mover 1 unidad, o sea, venís para acá, y después subís 1 unidad en B, en Z, perdón. Entonces, por eso me termina quedando esta flechita que tengo acá. O sea, esta flechita que tengo acá está en el plano, sería XY. No se movió en el X, no se movió para nada, porque es 0. Bien. Bueno, pero entonces, si yo ahora considero la recta T por B, serían todos estos puntitos que tengo acá, es como que sería para acá, y lo mismo me seguiría para este lado. Bien. Pero bueno, no quiero la T por B, sino la que quiero, la que pasa de la forma que pasa por el P0. Entonces le tengo que sumar el P0. Bien. Entonces, el origen ahora va a pasar al 1, 1, 3. Entonces, dibujo el 1, 1, 3 acá. Ahora sí, me traslado una unidad en X, una unidad en Y, vengo acá y subo 3 unidades en Z. Bien, entonces, traslado. Entonces, este va a ser el P0. Entonces, a la recta esta que tenía acá abajo en rojo, ahora la trasladé, el origen pasó a ir acá y este punto es como que a este punto de acá lo subiría acá, a este punto que tengo acá lo subo acá, a este punto que tengo acá lo subo acá. Bien. Conclusión, la recta que yo quería es esta que me quedó acá, esta L. Bueno, quedó medio feo el dibujo. Ah, bueno, ahí se arregló. Eso que pinte es justamente esto. Bien. Entonces, la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 1, 1, 3 y tiene la dirección 0, 0, 1 es esta de acá. Son todos los X, donde acá estoy pensando que el X es de la forma así, X y Z, ¿bien? Que son iguales al vector 1, 1, 3 más T por el 0, 0, 1 con T algún numerito en R, ¿bien? O sea, va a existir, este X va a estar en la recta si existe un T tal que lo pongo, le doy acá el valor de T, hago la cuenta, me queda un vector acá a la derecha. Bueno, si este vector de la derecha es igual a este vector de la izquierda, ¿bien? Hagamos eso, ¿bien? O sea, nos pregunten esto. ¿Pertenecen los puntos 0, 0, 2 y 1, 1, menos 1 a la recta L? Bueno, entonces decimos, un punto de la forma x0 y 0, z0, ¿bien? Está en la recta, si existe un numerito t, tal que a ese punto lo puedo escribir como P0 más t por B. ¿Bien? Es decir, si existe un t, y ahora escribo como, expando esto de que tengo acá arriba, esto de acá, lo escribo coordenada a coordenada. ¿Bien? Entonces, si existe un t, tal que, ¿quién es el p? El p dijimos que es de la forma x0 y 0, z0. ¿Bien? ¿Quién es el P0? Bueno, el P0 me lo habían dado, era el 113. Entonces reemplacé acá el 113. Y el B me lo dieron, era el 011. ¿Bien? O sea, esto que tengo acá en amarillo es lo mismo que tenía acá, pero escrito en forma más compacta. ¿Bien? Entonces, hago la cuenta acá a la derecha, lo que decía recién, resuelvo esta cuenta de acá y me queda que esto es, bueno, 1 más t por 0 me queda 0, o sea que me quedó 1 más 0 es 1. 1 más 1 por t es t, entonces ahí aparece el 1 más t, y después me queda que es 3 más t por 1 es t, entonces me quedó 3 por t, 3 más t en la última coordenada. ¿Bien? Entonces, el x0 y 0, z0 va a estar en la recta si existe un t, tal que al x0 y 0, z0 lo puedo escribir como el 1, 1 más t, 3 más t.
¿Bien? Entonces, respondamos la pregunta que nos preguntaban con dos puntos particulares, el 002 y el 1 menos 1, 1. Entonces, con el 002 decimos, vamos a usar esto de acá arriba. El 002 va a estar en la recta L si existe un t, tal que 0 es igual a 1, 0 es igual a 1 más t, y 2 es igual a t más 3. ¿Bien? Pero el problema es que a lo mejor puedo encontrar acá un t, ¿bien?, que cumpla con esto. ¿Bien? De hecho, el t igual a menos 1, si se ponen t igual a menos 1, acá esta se cumple, y si pongo t igual a menos 1, esta se cumple, pero este de acá nunca se va a cumplir. ¿Bien? Entonces, lo que me está diciendo es, busque el t que yo busque, la primera coordenada de este vector acá a la derecha nunca va a ser igual a la primera coordenada de este vector acá a la izquierda. Entonces, este vector que tengo a la izquierda no está en la recta, ¿bien?, que en este caso era el 002. ¿Bien? Por lo tanto, el punto 002 no pertenece a la recta. ¿Sí? Y el otro que nos preguntaban, el 1 menos 1, 1. ¿Bien? Entonces yo quiero que, acá voy a poner 1 menos 1, entonces quiero que el 1 sea igual al 1. Ok. Después tengo que el I0 vale menos 1, que menos 1 sea igual a 1 más t. De ahí reemplace eso. ¿Bien? Y por último, quiero que el otro puntito, ya me perdí, que era el 1, tiene que ser igual a 3 más t. Entonces, planteo esta igualdad, que 1 es igual a 3 más t. Entonces, ahora tengo ya, o sea, esto de acá, en amarillo, no es otra cosa más que estas cosas que habíamos planteado acá. ¿Bien? Solo que ahora usé esta de acá como esta expresión que la desarrollamos un poquito más. Bien, entonces, ¿existirá un t que se cumplan estas tres ecuaciones al mismo tiempo? Bueno, trato de resolver la primera y acá me sale que el t tiene que ser igual a menos 2. Y de la segunda también saco que el t tiene que ser igual a menos 2. ¿Bien? Entonces, como en las dos funciona, el t igual a menos 2, ¿sí?, encontré un t de manera tal que se satisfacen en definitiva las tres ecuaciones al mismo tiempo. ¿Bien? Solo que esta me sale gratis, porque acá no, el t no entra en juego. ¿Bien? Entonces lo que me está diciendo esto es que el P2 sí va a estar en la recta L. ¿Bien? O sea, fíjense que como acá no me quedó el t, siempre para que un punto esté en la recta L, su primer coordenada va a tener que ser 1. ¿Bien? Porque siempre voy a tener esta ecuación de acá, que el x0 tiene que ser igual a 1. ¿Bien? O sea que y eso es lo que me está diciendo. Los puntos, eso es lo que me dice acá. Los puntos que están en la recta son los de la forma 1, 1 más t, 3 más t. ¿Bien? Con t en R. ¿Se entendió hasta acá esto de ver si un punto está en la recta o no? ¿Queda claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. Entonces, antes vimos vectores ortogonales, vectores paralelos. Bueno, ahora Profe, disculpe, vamos a ver la interrumpa. definición. Hay un compañero que hace una pregunta en el chat. Ah, bueno. La ecuación vectorial sería la paramétrica en álgebra. No sé cuál. No, a ver, vamos a ver más. A ver si me confunden también los nombres. Esta es la vectorial. No, vamos a ver otra que es la paramétrica. Ya la vamos a ver más adelante. Es distinta. Bien, vamos a ver la paramétrica después. Y después tenemos la de la forma explícita y de forma implícita. Pero obviamente pasás de una a la otra, están muy relacionadas, ¿bien? Bien, entonces lo que estábamos en... había una pregunta más, profe, que esa era anterior, me parece. Una de lo que acabas de explicar. Perdón, ecuación de esto. Si se satisface para t distintos, entonces no pertenece. Claro, exactamente. Tiene que ser el mismo t, ¿bien? O sea, cuando vengo acá, esto. Si existe un t y el t tiene que ser el mismo para las dos coordenadas, ¿bien? O sea, si acá yo veía, supongamos que acá tenía un 2, ¿bien? Entonces, si acá tengo un 2, me decía el t tiene que ser acá menos 2. Pero no me servía para esta de acá. O sea, entonces, tiene que ser el mismo t
para todas, y se tienen que satisfacer al mismo tiempo las tres ecuaciones con el mismo t. Entonces, está bien la pregunta esa, bien. Si encuentro que para un t, o sea, si para un único t no se satisfacen las tres ecuaciones, eso me está diciendo que el punto no pertenece a la recta. O que la recta no pasa por el punto. Son las dos formas de decirlo. Bien. Entonces, definición ahora de rectas paralelas. Vamos a decir que dos rectas son paralelas si sus vectores dirección son paralelos. ¿Bien? Y vamos a decir que dos rectas son ortogonales o perpendiculares si sus vectores dirección son ortogonales. ¿Bien? Entonces, supongamos que tenemos esto. La recta fíjense, este es el que juega el rol de B y este de acá es el que juega el rol de P0, ¿bien? O sea, tengo la ecuación vectorial de una recta acá, esta, donde este es el B y este es el P0. ¿Bien? En esta recta de acá, este juega el rol de B y el P0 acá es el 0, 0, 0, ¿bien? Porque esta es una recta que pasa por el origen. ¿Bien? Entonces, estas rectas son distintas, pero son paralelas. ¿Por qué? Porque sus vectores direcciones, fíjense que si este es a este le llame B1 y a este le llame B2, que el B2 es un múltiplo del B1, es dos veces B1, ¿bien? O sea, tienen la misma dirección. O sea, bien, entonces, o sea, son paralelas, como que básicamente es eso. Tienen una será así y la otra, o sea, lo estoy así, ¿bien? O sea, las direcciones son lo mismo, solo que pasan por puntos. En el origen, si querés, esta pasa por el 0, 0, 0, mientras esta no. Pasa por el 0, 1, 3. De nuevo, si tengo esta, ahora me dan dos ecuaciones vectoriales de la recta. Entonces, esta de acá, este es el vector de dirección. ¿Bien? Y este de acá es el vector de dirección de la segunda recta. ¿Bien? Este sería el P0 para la primera recta y este es el P0 para la segunda recta. Entonces yo digo que estas dos rectas son perpendiculares, ¿bien? Ya que sus vectores de dirección son ortogonales, ¿bien? O perpendiculares. Entonces, ¿cómo veía que eran ortogonales? Y hacía el producto interno o el producto escalar entre los vectores y me tenía que dar 0. Entonces, si hago el producto, ¿qué era esto? Era multiplicar coordenada a coordenada y después sumaba. Entonces me va a quedar que es 1 por 0 más 0 por 2 más 0 por 100. Entonces, en definitiva, esto me queda 0 más 0 más 0, que es 0. Entonces, estas son dos rectas. Una será así y la otra será así. ¿Bien? Esquemáticamente, no la estoy dibujando como después. Pero pueden ver que estas dos rectas se van a cortar en el punto 3, pi, 0. ¿Bien? Y en ese punto de corte forman un ángulo de 90 grados. ¿Bien? O sea, esta está clara que en t igual a 0, esta segunda pasa por el 3, pi, 0. ¿Bien? Y esta en t igual a 1 pasa por el, de nuevo, si pongo t igual a 1 acá, entonces me va a quedar que es el 2, pi 0 más el vector 1, 0, 0, y ahí me termina quedando el 3, pi 0. ¿Bien? Entonces, ambas pasan por el punto, será este el 3 pi 0, ¿bien? Y en ese punto se cruzan formando un ángulo de 90 grados. Por eso son ortogonales. Bien, ¿cómo venimos? Hasta Sigo un ahora poquito. estamos acá, sí. ¿Sí? Sigo un poquito más y terminamos lo de recta, así después nos queda para la clase que viene lo de plano. Bueno, ¿O están muy cansados? ¿Qué dicen? Bueno, sigo un Sigamos ratito. lo con... mismo. Claro, lo veamos. Va. Bueno. De última, lo doy y la clase que viene hacemos un repasito, ¿bien? Pero así ustedes ya van asimilando esto. Bien, entonces ya vimos una forma justamente de dar una ecuación de la recta que es la ecuación vectorial. O sea, lo que me hacía falta era un vector de dirección y un punto por donde pasaba la recta. Bien. Entonces, vamos a ver, la idea es dar otra manera de
dar la ecuación de una recta. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que por los axiomas de la geometría euclidiana, ¿bien? Si yo tengo dos puntos en el plano o en el espacio, existe una única recta que pasa por ellos. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para dar la ecuación de la recta? ¿Bien? Entonces lo que vamos a necesitar es un vector que tenga una dirección paralela a la recta. ¿Bien? Entonces, fíjense esto. Y ese vector va a poder ser el P1 menos P0 o el P0 menos P1. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Tengo dos vectorcitos, supongamos acá en el plano, que es más fácil. El P0 y el P1. Entonces, por esos dos puntitos, el P0 y el P1, va a pasar una única recta. ¿Bien? Entonces, para encontrar la ecuación de la recta, nosotros qué sabemos, para encontrar una ecuación de la recta necesitamos un vector dirección y un punto por el que pasa. Bueno, punto por el que pasa ya sabemos, porque sabemos que pasa por el P1 y el P0. Entonces, lo que nos hace falta es encontrar un vector dirección. Entonces, nos hace falta encontrar un vector que tenga esta dirección de acá. Bueno, y eso no es otra cosa más que hacer esa dirección de acá me la da el vector P1 menos P0. Bien, P1 menos P0 es esto de acá, que tiene ese de acá. Es como si lo traslado, me estaría dando, cuando hacíamos después la norma, justamente decíamos que era la longitud que había entre el punto P0 y P1. ¿Bien? Y si hago al revés, P0 menos P1, la dirección es la misma, lo único que cambio es el sentido. ¿Bien? Sería apuntar para acá arriba. Bien, y eso sería una P0 menos P1. ¿Bien? Entonces, lo importante acá, lo que nos interesa a nosotros es la dirección. ¿Bien? Porque para la recta necesitamos un vector de dirección. Entonces, podemos usar tanto este o tanto el otro. O sea, el P0 menos P1 o el P1 menos P0. Cualquiera de los dos es válido. ¿Bien? Entonces, listo. Si a mí me dicen, si me dan dos puntos, el P0 y el P1, ¿bien? En R2 o en R3, y me dicen de la recta, la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, bueno, listo, yo ya lo sé hacer. La ecuación ahora vectorial de la recta que pasa por el punto P0 y P1 es esta. Es P0 más T por P1 menos P0. ¿Bien? Porque este de acá es el vector de dirección. ¿Bien? Que es esto de acá. Bueno, pero esta no es la única Profe, manera. Podría haber definido... Sí, disculpe, podría ser P1 también el punto, ¿no? exactamente eso. En realidad es lo que viene acá abajo, fíjate. Definiciones equivalentes. ¿Bien? O sea, ¿por qué agarré el P0 acá? Dije, bueno, es como que trasladé el origen que pase por P0. Bueno, pero es lo mismo si a la recta que tengo, esta que viene por acá, en vez de hacer que el origen pase por P0, lo hago que pase por P1. Después, como recta van a hacer lo mismo. Como recta, como conjunto de puntos, van a hacer lo mismo. ¿Bien? O sea que podría haber puesto P1. Y lo mismo, podría haber puesto el P0, pero en vez de poner P1 menos P0, lo que dije acá es poner la resta de P0 menos P1. ¿Bien? O sea, darle otro sentido a la recta. ¿Bien? Pero como conjunto de puntos, sigue siendo el mismo. ¿Bien? Y lo mismo esto, podría haberlo escrito como P1 más T por P0 menos P1. ¿Bien? O sea que no hay una única si te dan dos puntos y te dicen de la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, bueno, no tengo una única manera de escribirlo. Bien, acá fíjense que hay 4 maneras que son equivalentes. Lo importante es, ¿qué tengo que hacer? Es encontrar el vector dirección, que es hacer la resta de los dos puntos, a eso lo multiplico por T y le sumo cualquiera de los dos puntos, o el P0 o el P1, cualquiera de los dos puntos por el que pasa. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, nos piden dar la ecuación vectorial de la recta, que pasa por los puntos 1, 2, 3 y 3, 2, 1. Entonces, lo que hago es, hago la resta de estos dos puntos, ¿bien? O sea, a este lo llamo P0 y a este lo llamo P1. Entonces hago P1 menos P0, sería 3 menos 1, ahí me queda el 2. 2 menos 2, 0. Y 1 menos 3, y ahí me aparece ese menos 2. ¿Bien? Entonces, ese va a ser, este de acá es mi vector de dirección, que eso lo tengo que multiplicar por T, y ahora le tengo que sumar un punto por el que pasa. ¿Bien? Entonces, no sé, le sumo el P0, que es el 1, 2, 3. Le podría haber sumado el 3, 2, 1.
va a seguir siendo la misma recta. Como conjunto de puntos sigue siendo lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Bárbaro. Entonces veamos a ver esto que, así que cerramos con la ecuación paramétrica que recién ahí me había preguntado. Entonces, otras formas de dar la ecuación de la recta. Supongamos que estamos en N igual a 2, ¿bien? Entonces tenemos el P0, que es el punto por donde pasa, que lo voy a escribir de la forma x0 y 0, y el B, que es el vector de dirección, que lo escribo de la forma con sus coordenadas B1, B2. Y lo que sabemos es que estas son distintos del 0, 0, ¿bien? Alguna de las dos podría ser 0, pero no las dos al mismo tiempo, ¿bien? Porque el B no tiene por qué ser, lo que no queremos que sea el vector nulo, porque si no, no nos estaría dando ninguna recta, ¿no? Al hacer T por B siempre nos quedaríamos en el origen, ¿bien? Entonces, al menos una de las dos coordenadas tiene que ser distinta de 0. Entonces, la ecuación, recién lo que estuvimos viendo hasta recién era la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P0 y tiene dirección B, es esta que teníamos acá. ¿Bien? Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, escribo un poco, como expando esto. ¿Quién es el X? Bueno, el X va a ser de la forma, como estoy en el plano, es la forma XY. ¿Quién es el P0? Era la coordenada X0, coordenada Y0. Bueno, y el B también lo escribo como en su coordenadas B1, B2. ¿Bien? Entonces, si ahora yo igual, entonces tengo acá una igualdad de vectores. ¿Bien? Entonces, este vector que tengo acá a la izquierda, esto, va a ser igual a este vector si son iguales coordenada a coordenada. O sea que la primera coordenada de este vector, el x0, tiene que ser igual a la primera coordenada del vector que tengo acá a la derecha. ¿Quién es la primera coordenada del vector que tengo acá a la derecha? Es x0 más t por b1. ¿Bien? Entonces de ahí me sale eso de acá. Y de nuevo, igual, segunda coordenada de acá tiene que ser igual a la segunda coordenada de lo que tengo a la derecha. ¿Quién es la segunda coordenada que tengo a la derecha? Es y0 más t por b2. ¿Bien? Entonces de acá me sale esa ecuación. Entonces, ella es la que se llama la ecuación paramétrica de la recta. ¿Bien? ¿Por qué paramétrica? Porque acá como que queda explícito de que te digo, el x y el y dependen de un parámetro t. ¿Bien? Pero básicamente es pasar de la vectorial, expandirlo, y eso es lo que se llama la ecuación paramétrica. O sea, y también, si yo quiero pasar de la paramétrica a la vectorial, bueno, es fácil. El B1 o sea, ¿quién va a ser mi vector de dirección? Bueno, el vector cuyas coordenadas son B1 y B2. Ese va a ser el vector de dirección. ¿Cuál va a ser el P0, el punto por el que pasa la recta? Bueno, justamente es el punto que tiene coordenadas X0 e Y0. Bueno, ahí terminamos con E. Entonces, ahora supongamos que el B1 es distinto de 0. Entonces el B2 podría llegar a ser 0. Entonces, si el B1 es distinto de 0, puedo despejar de acá. Despejo quién es t de esta ecuación. Entonces, de acá despejo quién es t. Fíjense, va a ser, paso este restando, x menos x0, y divido por b. Por b1, perdón. Porque es un numerito el b1. Entonces me queda que el t es x menos x0 por b1. ¿Bien? Entonces, ya tengo quién es la ecuación de... Tengo una formulita para el t. ¿Bien? Entonces ahora agarro y lo reemplazo acá. Donde dice t, ahora pongo este t. Entonces me queda que el i es i0 más x menos x0 sobre b1 por el b2. ¿Bien? Entonces, el i, lo que me quedó que es i0, y a ver, acá expando un poquito y me queda que esto es x por b2 sobre b1, y esto de acá me va a quedar que es menos x0 por b2 sobre b1. ¿Bien? Entonces, agrupo y me queda el x por b2 sobre b1, lo pongo acá adelante, y todo lo otro que está fijo lo pongo como segundo término. ¿Bien? Entonces, acá lo que encuentro es la ecuación, a lo que estábamos acostumbrados nosotros, la ecuación de una recta, que y es de la forma a por x más b. ¿Bien?
O sea, ahora acá el parámetro era el t. ¿Bien? Acá lo que varía es el x. ¿Bien? Y ahí recupero la ecuación de la recta a la cual nosotros estábamos acostumbrados. ¿Bien? El y en función del x. ¿Bien? Acá lo que teníamos que, en la ecuación paramétrica o en la ecuación vectorial, siempre tenemos que el x y el y están en función de un numerito t. ¿Bien? Entonces esta es la ecuación, esta de acá es lo que se llama la ecuación en forma explícita de la recta. ¿Bien? Y si paso todo esto restando e igual a 0, es lo que se llama la ecuación en forma implícita de la recta. ¿Bien? Entonces hagamos un ejemplo y con esto terminamos. Profe, ahí hicieron una pregunta por el chat. Sí. La ecuación paramétrica la teníamos como x más t por b para t. Hay alguna diferencia, pero básicamente, o sea, lo que te está diciendo acá es que esto que vos tenés acá es como que el x, a ver si pongo. Vamos a hacerlo. O sea, este x que tenés acá, lo que te está diciendo, por eso lo tenés entre paréntesis y un t, es que ese x depende de un t. ¿Bien? Donde este x es un vectorcito. ¿Bien? Va a estar en R2 o en R3. ¿Bien? O sea, te diría que no hay como diferencia, la hemos llamado distinta, pero para esta materia, sí, vamos a usar nosotros que cuando, o sea, lo que nos tiene que quedar en claro es esto. Cuando hablamos de ecuación vectorial de la recta, lo que nos hace falta es un vector dirección y un punto por donde pasa. Esto. ¿Bien? Porque fíjate que lo que tenés vos es poner acá, es como si yo te hubiese puesto así entre paréntesis acá, que este x depende de un t. Y obtengo la ecuación que vos tenías, solo que ahí lo llamabas con W y esas cosas, le cambiaste las letras, pero es lo mismo. ¿Bien? Pero para no confundir nosotros acá en esta materia, porque así va a estar en los prácticos, así no nos confundimos. A esto le llamamos ecuación vectorial de la recta, y básicamente lo que nos hace falta para la ecuación vectorial de la recta es un vector que nos da la dirección y un punto por donde pasa. ¿Bien? Y si tienen eso, que hacer la ecuación paramétrica, bueno, es escribir así como coordenada a coordenada. Eso es lo que estamos haciendo acá con la ecuación paramétrica. ¿Bien? Esa sería la ecuación paramétrica y voy a describir coordenada a coordenada cómo son los puntos que están sobre la recta. ¿Bien? O sea, me dicen que la coordenada x es de la forma x0 más t por b1, con t en r, y la coordenada 2 es de la forma y0 más t por b2, con t también en r. ¿Bien? Lo que pasa es que hay una gran red. Fíjate que lo único que hicimos es expandir esto y después es como que nos concentramos coordenada a coordenada. ¿Bien? Pero hay una relación entre la paramétrica y la vectorial. Pero eso, insisto, para que no nos confundamos en la materia esta, porque los prácticos están escritos en términos de estas definiciones, a esto le vamos a llamar la ecuación vectorial de la. Y nos va a servir porque después cuando veamos planos vamos a tener una misma ecuación, muy similar a esta. ¿Bien? Entonces, sigamos en esta materia, seguimos con esta notación y con esta denominación. Bien, entonces para terminar, nos pedían dar la forma explícita de la recta que pasa por los puntos 1, 2 y por el punto P1 que es el 3, 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo pasamos fíjense, para tener la forma explícita de la recta, ¿cómo hicimos? De la forma vectorial pasamos a la paramétrica y de la paramétrica despejamos. ¿Bien? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si tengo estos dos puntos, escribo cuál es la ecuación vectorial de la recta. Entonces, ya aprendimos que cuando teníamos dos puntos, la ecuación vectorial de la recta, que pasaba por el punto P0, P1, era de esta forma. ¿Bien? Donde en realidad esta era una de las podría haber puesto acá el P1. ¿Bien? Y acá en vez de hacer P1 menos P0, hacía P0 menos P1. Pero lo importante era esto, necesitaba un vector dirección y necesitaba un punto por el que pasa. Por eso puedo poner el P0 o el P1, porque sabemos que la recta pasa por ambos puntos. ¿Bien? Entonces acá tengo la ecuación vectorial de la recta. Es esta de acá.
En este caso, hice las cuentas, bien. Me queda el P0 es 1, 2, y hacer P1 menos P0 es 3 menos 1 es 2, y 1 menos 2 menos 1. Bien, de ahí aparece el 2 menos 1. Bien. Entonces, ¿cómo despejamos acá para pasar a la explícita? ¿Qué teníamos? Teníamos que hacer el A iba a ser B2 sobre B1. Entonces, en este caso, o sea, este es el vector B. Este es el vector B, el vector de dirección, bien, lo que estoy diciendo acá. O sea que esta es coordenada B1 y el menos 1 es la coordenada B2. Bien, entonces hago A es B2 sobre B1 y el B era I0 menos B2 sobre B1 por el X0. Bien, bueno, ¿quién es el I0 y el I0 y el X0 acá? Son los puntos por donde pasa. Este es el X0 y el 2 es el I0. Pues son los puntos por donde pasa. ¿Bien? Entonces de ahí despejé quién era B. Y finalmente entonces tengo que la ecuación explícita es de la forma I igual a 1/2 por X más 5. ¿Bien? Entonces, para escribir la explícita, ¿qué hicimos? Teníamos dos puntos. Nos construimos la ecuación vectorial de la recta y después de la ecuación vectorial de la recta pasamos a la explícita. Bien. Y con esto finalizamos. Estuvimos dando la definición solo para R2, pero en R3 es lo mismo. Bien. Si ahora tengo un punto P0, pero que está en R3, y un vector B, que es B1, B2, B3, que lo voy a llamar el vector de dirección, bien. Esto de acá va a ser la ecuación vectorial de la recta en R3. Lo importante entonces es que este B tiene que ser distinto del vector nulo. O sea, no pueden ser las tres coordenadas ceros al mismo tiempo. ¿Bien? Pueden ser dos. A lo sumo, dos puedo tener igual a 0. ¿Bien? Pero las tres al mismo tiempo no pueden ser 0. ¿Bien? Porque si no, no me estaría dando ninguna recta a hacer el T por B. Y básicamente la ecuación paramétrica es la misma. ¿Bien? Es expander esto y escribir coordenada a coordenada. Y en este caso, en R3, no tenemos ecuación explícita. Bien, entonces hasta acá llegamos. Entonces vimos, pues ya la clase que viene largamos con planos en R3. Entonces, para hacer un breve repaso, lo que vimos, definimos la noción de vector. Bien, en Rn, que para nosotros el n va a ser 2 o 3, bien, el plano o el espacio. Entonces definimos lo que es un vector, bien, una n tupla, que va a ser un par o una terna. Aprendimos cómo se sumaban los vectores, cómo multiplicábamos por escalar, bien. Entonces decíamos que teníamos una representación gráfica que a veces lo veíamos como un punto o a veces lo veíamos como una flecha, como un vector. ¿Bien? Que como vector tiene una dirección, un sentido y una longitud. ¿Bien? Después esa longitud la relacionamos con la norma del vector. Pero bueno, antes de tener la norma, lo primero que vimos es el producto escalar. ¿Bien? Y el producto escalar es justamente una operación que entre dos vectores que me devuelven un número. ¿Bien? Y esas, vimos las propiedades que tenía. ¿Bien? Y con ese producto escalar nos definimos después lo que es la norma de un vector, que básicamente lo que nos da es la longitud, es la distancia que hay si lo veo como puntos, es la distancia que hay desde el punto al origen, al 0, 0 o al 0, 0, 0, o la longitud de la flechita. ¿Bien? Y eso lo probamos. Después vimos unas propiedades, o sea, definimos la distancia entre dos vectores, ¿bien? Que era la longitud de la resta de los dos vectores, porque antes habíamos visto que nos daba la resta de dos vectores, ¿bien? Entonces vimos algunas propiedades y relacionamos una importante, el producto escalar entre los dos vectores con la norma, que era la norma de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos, ¿bien? Y esto de acá nos sirvió después para definir cuándo dos vectores eran ortogonales. ¿Bien? Decíamos que eran ortogonales o perpendiculares si su producto interno era 0. Su producto escalar es 0. Y geométricamente lo que nos está diciendo es lo que entendemos intuitivamente que sean perpendiculares, que cuando se cruzan el ángulo que forman es de 90 grados. ¿Bien? Y que sean paralelos era que
tienen la misma dirección, ¿bien? Entonces, si los pongo en el origen, uno es múltiplo del otro. Entonces, una vez que definimos vectores, dimos la definición de recta, ¿bien? Entonces, lo que definimos era la ecuación vectorial de la recta. Entonces, para definir una recta necesito un vector de dirección, que eso lo voy a multiplicar por t, por cualquier numerito. Entonces, con S me da t por b, es una recta que tiene dirección b. Y si ahora yo quiero que pase por algún punto particular, se lo sumo. ¿Bien? Entonces, ahora voy a trasladar esa recta t por b de manera tal que pase por el punto que yo quiero. Y bueno, vimos después, definimos cuándo dos rectas eran paralelas o perpendiculares y decíamos que eran paralelas si sus vectores dirección son paralelos y son ortogonales o perpendiculares a la recta si sus vectores dirección son ortogonales. Y vimos por último otras formas de describir la ecuación de una recta. ¿Bien? Y este era importante también. Cuando nos daban dos puntos y queríamos dar la ecuación de una recta que pase por los dos puntos, entonces ¿qué hacíamos? Nos construíamos un vector dirección. ¿Cómo nos construíamos el vector dirección? Haciendo la resta de los puntos. Era lo mismo hacer P0 menos P1 o P1 menos P0. Porque el vector que me daban, la dirección iba a ser la misma, lo que tenía iba a ser sentido opuesto, ¿bien? Pero como dirección me da lo mismo, o sea que me va a describir después la misma recta. Y como punto por el que pase, puedo sumarle el P0 o el P1. Es lo mismo. Bien, y entonces de la ecuación vectorial después pasamos a la paramétrica y a las otras ecuaciones. Y dijimos, para R3, esto lo vimos todo en detalle para R2, pero para R3 es lo mismo. Entonces hice un repaso muy rápido. Bien. ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿por qué no hay forma explícita para vectores en R3? Porque fíjate que acá nos queda que... Sí, perdón. Porque fíjate que acá el i me queda dependiendo del x, ¿bien? Mientras que en R3 ya tengo 3 coordenadas. Entonces es como que al z es como que no dependen de una, sino dependerían de 2. ¿Está bien? Y nosotros vamos a ver eso a futuro, ¿no? Funciones con dos argumentos. Sí, eso sí. Pero es como que... podemos definir. Sí, de hecho sí, después vamos a ver eso, como que la variable z que depende de la variable x y de la variable y, una cosa así. O sea, claro. Eso. Si yo en mi vector dirección yo tuviera una coordenada en 0, sí podría hacerlo. Claro, exactamente. Claro, porque cuando estás en R3 y una de tus coordenadas es 0, básicamente estás en un plano. ¿Bien? O sea, si yo tengo acá... O sea, porque si estoy... No, me quedo medio feo, pero... Si digo, si mi coordenada de x es 0, es como que me olvido y borro esto y vivo en ese plano, en el plano YZ, pero estoy en un plano. ¿Bien? Si mi coordenada, no sé, Z llega a ser 0, es como que me puedo olvidar de esto, de que tengo una altura, y es como que vivo en el plano que tengo acá abajo. Es como que estoy en R2, ¿bien? Cuando siempre algunas de las coordenadas son 0, sí, eso sí. Ah, listo. Clarísimo. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. si tenemos un vector que no está centrado en 0, 0 y le sacamos la norma, ¿no nos va a dar la longitud de ese vector, o sí? No. Lo que pasa es... Sí, es esto lo que estoy buscando el dibujito. Lo que pasa es que, ¿cómo vas a saber que está centrado o no en el 0, 0? O sea, porque, claro, si yo escribo este de acá, o sea, como fíjate que como que longitud sí tienen la misma. ¿Bien? Pero si yo en realidad agarro y calculo la norma de esto, pues, o sea, cuando calculo la norma de esta, es como que lo estoy viendo así como flecha que sale desde el origen. Y esta longitud es distinta a la longitud de este vectorcito que tengo acá. Entonces es como que lo tengo que trasladar o pensar siempre que salen desde el origen. A lo que voy, si vos tenés un punto
que te dicen que es el 1, 3, 2. Bueno, esto vos lo tenés que pensar que es eso, que sale desde el origen y la flechita termina en el 1, 3, 2. O sea, me voy a tener que correr, como que estoy ahora en R3, me tengo que correr una unidad en X, 3 unidades en Y y 2 unidades en Z. Entonces tendría que venirme hasta por acá, una cosa así. Y ahí sí le puedo calcular la dirección, la longitud a ese vector. ¿Sí? Claro, sí. Quizás Realmente lo vamos a quizás lo usar que con confunde... centrados. Perdón, te interrumpí, ¿sí? Sí, nos pisamos. O sea, solo va a funcionar cuando tengamos un vector que parte desde el origen. Claro, exactamente. ¿Bien? Porque eso lo que nos está dando la norma es la longitud que hay, o la distancia que hay desde el origen al punto que me lo termina ese vectorcito. Lo que pasa es que a lo mejor lo que confunde esto, que cuando hacemos la resta, es como geométricamente lo interpretamos. La resta, si yo tengo eso, es lo que está acá. Si yo tengo el vector A y el vector B, la resta es esto, es el A menos B, y es eso. Solo que muchas veces, geométricamente lo pensamos acá, como que me dio este vector. Pero no es que me da este vector, ¿bien? Yo lo pienso así porque justamente es como si traslado este vector acá, como longitud va a tener la misma, ¿bien? Pero está bien, es esto que me está dando acá en rojo. ¿Tá? Lo que pasa es que esto, si yo lo traslado acá arriba, bueno, como longitud, esta cosa, este lado tiene la misma longitud que este lado de acá, eso es lo que estoy diciendo. ¿Bien? Por eso a veces lo pego acá, pero es cierto que como vector es esta flechita roja que puse acá. ¿Tá? Geométricamente muchas veces nos ayuda a pensarlo así. Debe ser como una proyección del vector. Exactamente, sí. Básicamente lo estoy proyectando acá para que me ayude intuitivamente a pensar que esa es la distancia entre este punto y este punto. ¿Eh? Porque si no, es como que lo que me da esto, la longitud del vector A menos B, en realidad sería la distancia que hay desde el 0 a este puntito de acá. ¿Bien? Bueno, lo que estoy diciendo es que la distancia que hay desde el origen a este puntito de acá es la misma que hay desde donde termina la flechita en B hasta donde termina la flechita de A. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Bien, ¿alguna otra duda? Se me hizo un lío acá.